al gobierno, después de las elecciones de medio término, las elecciones provinciales en Buenos Aires, se le fue de las manos la situación. Ya venía complicado, pero realmente no hay dólares, no tiene los dólares suficientes y no quiere devaluar porque está cerca de una elección. Bueno, se le fue de las manos, como digo, fueron a buscar plata. ¿A dónde? Por supuesto, Estados Unidos. ¿Cuándo no? Ya no tienen la carta del FMI ni siquiera. Recordemos que en abril de este año ni había llegado a las elecciones de medio término. Ya le habían aprobado, de manera absolutamente insólita además, 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Ya no tenían esa carta. Fueron directamente a hablar con Trump y con su Toto Caputo. Claro, tal cual. Es Scott Bessent, el secretario del Tesoro. El que maneja la tarasca. Sí, ¿No? El que maneja la tarasca de Estados Unidos. Lo que sería el ministro de Economía para nosotros. Allá no tienen ese cargo, pero es similar. Bueno, nada, Bessent dio total apoyo, creo que dijo whatever it takes. Sí, todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta para que Milei se sostenga. Así que anunció que puede haber un swap, que es como un intercambio de monedas. En realidad es como un préstamo, vamos a decir, que es algo bastante raro para un país chico. Que Estados Unidos lo haga con un país chico es raro. En general lo hace con otras potencias. Claro, con monedas que también, bueno, tienen algún tipo de competitividad a nivel mundial. Claro, claro. Por eso. Imagínate que el peso Lamentablemente. no va por ahí. Tal cual. Bueno, como digo, swap o préstamos o inversiones directas. Dijo, de la forma que tenga que hacer, nosotros nos vamos a meter en la economía. De hecho, tenemos un video justamente del Toto Caputo Yankee de Bessent hablando de por qué le dan el préstamo a Milei. Si quieren vamos a verlo y creo que es bastante claro. Dale. The plan is, as long as President Milei continues with his strong economic policies to help him, to bridge him to the election, I call this the screens moving to the streets. We are not going to let a disequilibrium in the market cause his a backup in his substantial economic reforms. I don't think the market has lost confidence in him. I think the market is looking in the rearview mirror and is looking at decades, if not a century, of terrible Argentinian mismanagement. And people are concerned. People are skittish. It's very hard to believe that it is different this time. But I believe with President Milei, it is. It is. Hermoso, ¿no? Siento que ya pasé por acá. Te juro. Yo siento que esta película ya la vi. Yo creo que es como que vivimos la misma película, pero cada vez más explícita, ¿viste? No, en algún momento pasó algo en la realidad, ¿no? Que la línea de tiempo se alteró y entramos con un loop constante en Argentina, ¿no? Como que endeudamiento, FMI, pedirle guita a Estados Unidos, quilombo, bardo en la calle, y como que es un loop constante ahora. Menem. Claro, aparecen los Menem, aparece Toto Caputo, aparece Sturzenegger, aparece la forra de mierda de Patricia Bullrich. Son cosas que no lo he visto. Pero además es cada vez más directo, más explícito. Acá Bessent dice, queríamos que llegue a las elecciones, lo cual muestra que el modelo en sí se cae a pedazos, porque digo, si no aguanto un mes, si no intervenís, ya está hablando mucho de ese gobierno. Pero además digo, lo polémico de endeudo a todo el pueblo argentino, con tal de que el gobierno que yo quiero, que soy yanqui, que soy secretario en otro país, con tal de que ese gobierno llegue a las elecciones, ni siquiera a fin de mandato, ni siquiera que reelija, que llegue a las elecciones que son en un mes. Pero el otro dato que me parece que es interesante analizar no solo es la deuda, sino qué nos piden a cambio, porque es raro que Estados Unidos se meta tanto en una economía. O sea, tiene injerencia, se mete en países de manera directa, pero la verdad que te preste guita, que se la juegue tanto por vos. No pasó en Argentina, ¿no? O sea, no, de esta forma no. De esta manera tan directa, que tenga una injerencia directamente con... Sí, a través de medios, sabemos que por ahí quieren torcer un poco la agenda de ciertas políticas. De hecho, está a través de empresas, ¿no? Pero que Estados Unidos, de pronto... diga que va a financiar una campaña, básicamente. Claro. O sea que el préstamo, para mí, lo tiene que pagar la Libertad. No sé, o sea, como creo que si fuese el comandante que está en esta tasa, dirían bueno, que lo paguen con el 3%, que no sé si alcanza, pero que lo paguen ellos, porque ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? Totalmente, que hagan una vaquita, ¿no? Como decía Diana Mondino en su momento, que los vecinos se tenían que organizar, bueno, que se organicen y paguen ellos. Vos sabés que para mí es interesante un acuerdo, vamos a ver a la misma persona, Scott Bessent, de vuelta el Toto Caputo Yankee, hablando hace unos meses de Ucrania, porque hicieron un acuerdo con Ucrania. ¿Y por qué lo traigo? La especulación acá es algo quieren de Argentina. ¿Qué quieren? Especulamos todos y todas. Nuestros recursos.
De hecho, tenemos un invitado que tiene algo para decir al respecto. Muy que relacionado. sabe mucho al respecto. Bueno, acá tenemos un caso en donde Scott Bessent habla mucho más claro de que quieren los recursos de otro país, en este caso, como digo, de Ucrania, pero fue hace tan solo unos meses y es la misma persona. Si quieren, vamos a ver ese video y ahí debatimos un poco qué se puede esperar, ¿no? The Development Finance Corporation. La Corporación Financiera de Desarrollo participará y ayudará a establecer este fondo en colaboración con el gobierno de Ucrania. El acuerdo de hoy señala claramente al liderazgo ruso que la administración Trump está comprometida con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo. And prosperous Ukraine over the long term. Tras arduas negociaciones, Ucrania afirma haber garantizado sus intereses, incluida la plena soberanía sobre sus propias tierras raras, vitales para las nuevas tecnologías y en gran parte sin explotar. El acuerdo financiaría proyectos minerales de petróleo y gas, así como infraestructura. Ambos países establecerían un fondo de inversión para la reconstrucción, en el que cada parte tendría el 50% del derecho a voto. Bueno. Explícito. Cada vez más explícito. Por completo. Cada vez más explícito. De hecho, el video es más largo, lo corté porque se hacía muy largo y la verdad que el chabón es bastante bodrio hablando. Tal cual. Dice directamente, buscamos promover las inversiones, buscamos quedarnos con una parte de los recursos aportando capital, mano de obra, desarrollo, no me acuerdo, ahí enumera algunas cosas. Nada, está hablando, ahí quiero hacer una aclaración, está hablando de tierras raras, elementos de tierras raras. ¿Qué onda eso? Sí, me llamó la atención el término. No lo tenía. Yo tampoco. Son minerales que se llaman así, no porque sean raros de encontrar, sino porque su inclusión en la tabla periódica fue más tardía, digamos. O sea, tardaron en encontrarse esos elementos químicos. Por ejemplo, el cobre, hablábamos recién. Y bueno, nada, esto cobra alta demanda en el mundo en un momento de guerra comercial, de competencia con China, que además es la que más tierra rara tiene en su favor, digamos. Sí, sobre todo estamos viviendo un momento de nueva configuración de las tensiones mundiales, ¿no? Ya el sistema anterior, bueno, la Guerra Fría, había un cierto equilibrio, se vivía un equilibrio. Ahora como que hay una cosa así medio retrógrada, en Mercurio retrógrado le está pegando a Milei, de denunciar también como, o de demonificar algunas prácticas más, los que buscamos, lo que luchamos contra el capitalismo, pero en realidad las presiones están dadas porque que también las tienen Rusia, China y Estados Unidos, por la transición energética puesta por o impuesta por el norte global, ¿no? Entonces se empieza a librar una batalla en donde Estados Unidos siempre tuvo interés de tener injerencia en esta región, pero particularmente ahora a través de ciertas presiones. No es... A ver, si hablamos de transición energética y entrega de recursos naturales, podemos retroceder hasta los 90. Totalmente. Menem, con la reforma constitucional, primero hace la transferencia a las provincias de los recursos, llamados recursos, para otros son bienes, pero son recursos naturales para esta mirada más desarrollista. Claro. Y ahí se empieza a desatar también una batalla porque empiezan a entrar las primeras mineras a cielo abierto, las petroleras estatales también, y se empieza a dar una batalla también en cuanto a los recursos naturales, particularmente de Argentina. Entonces ya empezamos a incorporar a nuestro país una extranjerización de tierras en las que no hay soberanía. ¿Qué pasa? Ahora nunca había pasado que Estados Unidos, que si bien lo venía manifestando Laura Richardson con el Comando Sur desde hace la ex jefa del Comando Sur desde hace unos años, que venía a Argentina y decía nosotros tenemos, o blanqueaba ciertos intereses respecto a qué querían hacer con nuestros recursos, también hay ciertas disputas hacia adentro y vamos a incomodarnos un poco, ¿no? O sea, nosotros decimos que estamos en contra de que venga el imperialismo norteamericano directamente, el gobierno norteamericano, a tener injerencias sobre los recursos naturales. Pero ya hace desde los 90 en adelante que, por ejemplo, está permitida en Argentina la minería a cielo abierto a través de fondos de inversiones, por ejemplo, el mismo JP Morgan, que son acreedores de nuestras deudas, o de ese reconocimiento de deudas que también ni siquiera se está discutiendo, como esta nueva que se acaba de tener, en donde ellos... Que aportó a casi todos los funcionarios del área económica de este gobierno, por ejemplo. Exacto. Y esa discusión, por ejemplo, sobre qué hacemos con nuestros recursos, todavía no está tampoco saldada en el campo popular. Entonces, hay una discusión incómoda y que me parece que es un buen momento como para que empecemos a charlar, a incomodarnos y a decir, che, ¿qué hacemos con nuestros bienes naturales, no? ¿Cuál? ¿Qué hacemos con la soberanía sobre esos bienes naturales? Nosotros
nosotros queremos desarrollo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer con eso? No sé, nos hablan de autos eléctricos. Che, y ahora, mira, esto de que decís vos, y se me ocurre pensar, vos que estás en tema y que, bueno, venís laburándolo desde hace, bueno, ya desde hace un tiempo, desde hace unos años y demás, ¿por qué pensás que es tan reticente el campo popular a dar ese debate? Porque es una cuestión de fondo que parecía esencial, ¿no? A la hora de saldarse, digamos. Es importantísima la revalorización, ¿no? Y la puesta en valor de esos recursos o de esos bienes. ¿Vos cómo la ves? ¿Por qué pensás que no se termina de dar ese debate? Porque hay un orden de prioridades, hay intereses superiores, claro, ¿no? Lobby, ¿no? Sí, hay un cabildeo del poder real. ¿Cómo la ves? Creo que se van sedimentando un montón de problemas respecto a estas discusiones postergadas, que incluso en el campo popular o en lo que se llamaría campo popular, porque alguien que quiere extranjerizar nuestras tierras, ya sea para Estados Unidos o para una empresa, no me parece que esté discutiendo sobre soberanía. Me parece que hay intereses económicos, me parece que también hay intereses culturales dentro de las propias discusiones de la política. Me parece que también hay una cuestión histórica sobre la conformación de esta nación, en donde... Hay una cuestión de medular, ¿no? Sí, como hay una prioridad del desarrollo, entre comillas, ¿no? de las grandes ciudades. Creo que tiene que ver con el capitalismo en el fondo, ¿no? Con el imperialismo, con un modo de vida. O sea, las grandes ciudades siempre necesitan más energía. Hay una cuestión energética y de agua que está de fondo siempre. Las grandes ciudades siempre necesitan energía. Yo creo que esta es una ciudad que mira mucho a Europa, mira las luces de colores. Históricamente Buenos Aires ocupó ese lugar. En adelante, ¿no? La posmodernidad, bueno, la conectividad y un montón de cuestiones que, si bien son derechos, hay cuestiones que están vinculadas a no poder entender la vida de otra manera, que no sea la mercancía. Esa mercancía implica que para que exista un Buenos Aires, siempre lo digo discutiendo con amigues, cuando ya nos ponemos caldeados, para que exista un Buenos Aires tiene que existir un Tartagal, tiene que existir una Catamarca hiperminada o tiene que existir una Vaca Muerta. Para que existan estas grandes ciudades y para que existan los grandes centros urbanos, lamentablemente tienen que existir este tipo de economía, y son discusiones incómodas, hasta incluso la más básica que yo a veces provoco y le digo a compañeros o compañeras, che, hay que mover la capital, o sea, dejar de que este lugar sea un centro de intercambio todo el tiempo de información, de influencias, de economía, en donde se generen otro tipo de economía, otro tipo de lógica, y que no tengan que ver tanto con la centralidad total. Creo que eso es una discusión súper incómoda para dar. Creo que es una discusión que el campo popular la viene postergando porque son años desde la conquista del desierto para acá, de una conformación de una nación con una total eliminación de distintos modos de pensar, de ser, de existir, sobre todo en este país que es tan diverso, que es tan rico. A veces hablamos, no sé, me pasa de hablar con amigos, amigas, incluso de la capital. Yo soy de una capital, nací en San Miguel de Tucumán, ahora estoy viviendo en otra ecorregión. En su prioridad viven todas comunidades indígenas, ¿no? Son comunidades indígenas las que lo habitan. Y hay otros tiempos, hay otro modo de vida. Pero cuando vamos a discutir con amigos de acá, de Buenos Aires o de la capital de Tucumán, que no están por ahí tan politizados, miran con asombro el proceso político de México y diciendo, no, pero allá tienen un montón de comunidades indígenas. Pero en el norte nosotros, en Salta, creo que tienen más de 19 comunidades indígenas reconocidas. Donde estoy viviendo yo también son comunidades indígenas, está la de Aita Calchaquí, que es donde yo vivo, pero son un montón de comunidades que viven, que habitan el territorio nacional de distintas maneras. Y eso es una forma muy unitaria de pensar el país. Eso te iba a decir, unitarios versus federales. Pareciera que esa discusión quedó en el tiempo, ¿no? Pero me parece que hay algo ahí como que de verdad lo tenemos que encarar como para... Porque si no, nos terminan gobernando los mismos de siempre y no entendemos la complejidad o el tejido social y la complejidad que tiene este país, ¿no? Sí, tal cual. Sí, se repite, y otra vez, antes jodíamos un poco con este tema del loop, ¿no? Y es como otra vez ese loop de seguir pateando para adelante un debate, una discusión importantísima hacia adentro, y que también se repite, eso, digamos, permite que se perpetúe un mecanismo de opresión por parte de los mismos de siempre también, ¿no? Así es, sí. O sea, tenés una clase política dirigencial entregando ciertos recursos, que incluso Perón es el primero que hace una carta ambiental a los pueblos, un mensaje ambiental.
Después lo vamos a tocar en el fracking, vamos a hablar de Fidel. ¿Qué tiene que ver Fidel con el fracking? Bueno, lo vamos a hablar cuando hablemos del No documental. la tenía. Pero hubo políticos visionarios respecto a, bueno, qué estaba pasando en ciertos territorios. Y se van conformando, lamentablemente, zonas de sacrificio y después vemos que hay provincias que están postergadísimas y que hay una promesa constante de desarrollo que no tiene nada que ver con las necesidades propias de cada región. Tal cual. Che, bueno, vamos ya. Tenemos casi, un sí, tuit, me parece. eso, para de Toto mostrar. Caputo. Ahí está, en pantalla. El comité evaluador que yo leía. Y dije, tenemos que llamarnos así ahora, ¿no? Comité evaluador. Comité evaluador, ya no somos el comité de ¿Ha crisis. quedado viejo comité de crisis? Claro. En un momento estaba muy en boga lo del comité de crisis, ahora bueno, comité evaluador. ¿Qué dice esto? Aprobó hoy un nuevo proyecto de RIGI. Recordemos que es un régimen en donde se le saca todos los impuestos a grandes A inversiones. las grandes inversiones, tal cual. ¿Qué esto? De una. Justo lo que nos hacía falta. Claro. No, claro, tal cual, seguir regalando guita. Obviamente siempre tiene que ver con el extractivismo, ¿no? No hay mucha vuelta. No sé cómo analizás, de hecho me lo pasaste vos este tuit, no sé qué hoy pensás al respecto. Me lo pasaban unos compañeros con los que venimos trabajando unos temas de naturaleza, energía y agua. Podemos nombrarlos. Sí, son compañeros de la revista Crisis. con Un los que beso venimos grande a los trabajando. Un compañeros. abrazo grande a Nati y a Nico, con los que vengo trabajando, bueno, a Seba y a Rata también. Lo pasaba hoy Nico Perrupato, porque nombraba particularmente a un complejo minero, a una empresa minera que se llama, un proyecto que se llama Los Azules. El año pasado nosotros hicimos una nota sobre cobre. Con este equipo estamos viajando por el país, recorriendo, bueno, temáticas en el país. Estamos tratando temáticas vinculadas a esto que le decía, naturaleza, agua y energía. En San Juan, el año pasado hace un año exactamente, hicimos un viaje por Catamarca y por San Juan viendo que se venía la nueva era del cobre en esto de la transición energética. El cobre es un transmisor de energía, entonces la gente como que está muy con el boom del litio, pero en realidad hay un boom por el cobre que tiene que ver con esa transmisión de la energía, ¿no? Entonces fuimos a ver los proyectos mineros que se estaban desarrollando y tuvimos la suerte, si se quiere, de entrevistar al CEO de esta empresa que acaba de acceder, al CEO de Los Azules, un alemán ultra bufarra. Sí, lo había leído. Esa Una entrevista larguísima que le hicimos. Claro. Durísima, Una hora y media discutiendo con el loco. Además, el loco nos miraba. Yo en ese momento tenía el pelo largo, me vi con el pelo atado, qué sé yo, las cadenas. Es como que nos íbamos ¿Seguridad? mirando Dijo. a cada uno y nos iba dedicando como algo. ¿Viste? Como a Nati en un momento la mira y le dice, bueno, que los que más se ponen a las minas son las personas de la uva, el novio que lleva a su novia en el auto eléctrico al Tigre y que la busca de la Facultad de Ciencias Sociales. O sea, una cosa rarísima. Lo bueno de esa Qué turbio, boludo. lo bueno de esa entrevista es que el tipo no tenía vergüenza en decirnos, o sea, no hubo nada en off, o sea, todo fue abierto. Claro. Y No la careteó, digamos. no la careteó y él nos decía dos cosas, así como que están centrales, la pueden buscar ahí en Revista Crisis. Hay una parte en donde Michael Mending se llama, Mike, le decían los compañeros que trabajaban con él. En un momento le preguntaban por el RIGI y él nos dice que le parecía poco. O sea que les parecía poco, que recién empezaba como a empezar a charlar. Además, en la carpeta en donde él nos da el proyecto de Los Azules, tenía una selfie con Milei en donde él estaba Ay, por él estaba contento, o sea, estaba como Milei, pero con Milei. Claro. Como Milei, No, ¿viste? muy Cuando bien. Milei se pone así. Sí, bueno. sí, que mueve la colita, ¿viste? Así. Como de contento que estaba Milei con Trump. Bueno. Claro. Así, tal cual. así, pero él haciéndolo con Milei. Y después hay una parte de la entrevista también en donde les preguntamos qué pasaba con las regalías, qué pensaba acerca de las regalías. Y él nos dice también que le parecían poco. Pero obviamente, como con todo este mundo súper empresarial o desarrollista, cuando le preguntamos por cómo cobraban los trabajadores de la mina o qué pasaba cuando se terminaban ciertas etapas, porque un tipo que estaba demandando mucha infraestructura, que hacen todos los sectores extractivistas y desarrollistas, demandan infraestructura. ¿Para qué? Para sacar los recursos. No Claro. para que yo pueda llegar mejor a Tucumán, sino para sacar. Cuando llegue el pavimento, preocupate. Así me decía un investigador una vez. Cuando el pavimento está llegando a tu casa, preocupate. Claro, esa es la alerta. Esa era la alerta. Más si vivía en un sitio natural, ¿no? Y el tipo no tenía vergüenza en decirnos que eso le parecía poco. Y además, esta cosa así como de desconocer el mundo de los trabajadores, que es muy común en los lugares desarrollistas. Ahora, con el tema de Vicentín, que vuelve a aparecer en agenda,
¿Se acuerdan que Alberto la quiso expropiar? Se dio toda una discusión, bueno, cayó por un Duna, tumbó la propuesta de expropiación. De pronto nos enteramos hoy en las noticias que, a mí no me sorprende, que aparecen 15 trabajadores en condiciones de esclavitud. Esclavitud. Pero siempre se han dado con el mundo laboral, ya sea en el mundo rural agrario, ya sea en el mundo minero, ya sea en el mundo de hidrocarburos, que siempre hay una promesa de desarrollo, siempre hay una parte del trabajo que está súper precarizada, invisibilizada y que por supuesto siempre recae también sobre las mujeres, ¿no? Pero sobre las mujeres y sobre las infancias. Pero esto es algo común que pasa y que hay promesa de desarrollo y de pronto cuando entras en una conversación a discutir con estos tipos y de pronto, porque son tipos, y encima le decís, tipos extranjeros, y encima le decís, bueno, che, ¿cuáles son las proyecciones laborales? No tienen idea, o sea, se ríe. Claro. Entonces esta deuda, no sé para qué estamos, no sé por qué estamos acá, vamos ya a sacarlo. Bueno, ya que nombrás lo del mundo agrario, hay otra perlita que nos dejó Scott Bessent esta semana, que bueno, vieron que el gobierno estaba con esta movida de que necesitaba generar que entren más dólares al Banco Central, porque... Para seguir financiando la falsa estabilidad cambiaria. Claro, entonces eso, querían como favorecer el ingreso de divisas y el lunes anunciaron esta medida de retenciones cero para la exportación de granos y la consigna era que era hasta el 31 de octubre o hasta que se cumplan los 7.000 millones de liquidación, de declaraciones juradas de venta. Entonces, ahí en el medio viaja Milei, habla con Trump y Scott Bessent a través de Twitter saca un comunicado diciendo: les vamos a dar este swap de 20 millones que nombró Agus, pero dice que estaban negociando con el gobierno argentino para terminar con la exención fiscal al campo. Y ahí un montón de gente de acá dijo, ¿cómo? Hace 3 días tenemos la exención fiscal. Bueno, en el medio se cumple la cifra esta de los 7.000 millones, mucho antes del 31 de octubre, y vuelven las retenciones. ¿Qué pasa? ¿Quién se compró toda la soja en tiempo récord? China. ¿Quién le quiere vender soja a China? Estados Unidos. Entonces, obviamente... Claro, es un competidor. Claro, la guerra comercial entre China y Estados Unidos no hace más que aumentar y en el medio está Milei pidiendo que por favor le presten unos mangos. Aparte, arañando, ¿no? Rascando todas las ollas. Sí, totalmente. A ver de dónde saca algo. Es vergüenza ajena da, cuando uno piensa en la manera que un mandatario, ¿no? Sea Milei, sea quien sea, es el presidente de un país. Exige cierto tipo de respeto propio también a la hora. No puedes ir arrastrándote como un perrito e ir a buscar unos mangos para seguir solventando la timba. Yo la otra vuelta lo miraba en ese momento en que él está en esa reunión con Trump y que el chabón le obsequia un tuit impreso. Ay, no, Dios. Vos ves la postura de Milei ahí sentadito en la punta de la sillita. Trump casi que ni lo miraba, ¿viste? O sea, vos ves como el lenguaje no verbal de la escena y es realmente vergonzoso, boludo. O sea, realmente lo pienso y me da pudor. Viste que hay una hipótesis de por qué se sienta en la punta de la silla, no la vamos a decir. No sabía. Si quieren, escúchenlo a Santiago Cunio. Yo no la voy a decir. Qué difícil tarea. Difícil tarea. Tiene un par de cosas para decir. Pero es graciosa, la verdad, lo que Perdón, dice. quiero terminar lo que estaba diciendo. Sí. El dato de color es que, bueno, se cumplieron todas estas declaraciones juradas de ventas. Quienes se quedaron con todo ese cupo de toda esa venta enorme, que es un stock de granos que ni siquiera es que lo vendieron ahora, sino que es una venta programada para noviembre. Bueno, ¿quién se quedó con todo eso? 8 cerealeras recontra importantes como Bunge, un par así, gente que ya es súper ultramillonaria. Pero las En la grosas. balanza. Claro. Las grosas. Sí, tal cual. Y nada, como que lo loco es que hay muchos sectores del agro que lo vienen bancando a Milei y acá se llevaron tremenda decepción porque, estafa. claro, y sí, es un estafa. fraude. Y bueno, ahí se planteaba si habría una complicidad entre los dueños de estas cerealeras con Toto Caputo. Solo resta imaginar los acuerdos que tienen entre ellos. Caputo estafando gente, no. No, seguro que Ese no. La finanza, No me suena, che. no me suena. Ahora, en eso que decís, Lau, hay como... El campo siempre tuvo un alto gen o componente gorila. Totalmente.
Entonces es como... No se necesita... Acá hay una cosa en donde se va de la razón, ¿no? Es como... No están siendo racionales al darse cuenta, o sea, no saben de política internacional. Yo creo que es un buen momento para esa gente militarle decirle, che, no sé Compa, qué es por acá. Sí, más allá de que lo que hacen no estemos de acuerdo, ¿no? Porque fumigan, hay una forma de producción que es hiperextractivista, que tiene que ver con el desarrollo de ciertas zonas, el desarrollo entre comillas, que hay una forma de producción, que es un campo sin campesinos, que hay propietarios, pero no todos, ¿no? Hay algunos que están dentro de ese paquete de negocios, de ese paquete tecnológico, ¿no? De fumigación y demás, pero que además siguen, por ese componente gorila, siguen creyendo en estos tipos que los siguen cagando.